actas de las sesiones 215 a 218 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 219 y 220 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos: proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de denuncia y adopción de medidas cautelares tratándose de delitos sexuales que afecten a niños, niñas y adolescentes. Oficio de la Corporación comunicando que se acordó remitir a la Comisión de Hacienda, una vez que se ha despachado por esta comisión, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para eximir del pago de impuesto territorial a los adultos mayores. Ministerio de Justicia confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado de la jefa de la división jurídica, doña María Esther Torres, de doña María Florencia Draper y de don Rodrigo Hernández, abogados de la división jurídica. Asimismo se excusa la inasistencia del señor subsecretario de Justicia. Correo electrónico por especial encargo de don Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que estaba convocado para el proyecto relativo a la editorial jurídica de Chile, con el propósito de solicitar un cambio de fecha para comparecer a la sesión en que se reasuma la tramitación del proyecto de ley que aprueba la disolución de la editorial jurídica de Chile, puesto que se encuentra fuera de la ciudad de Santiago en estos momentos. Correo electrónico de la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional, confirmando la asistencia del señor Diego Mate Palacios, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, acompañado del señor Alejandro Turi, jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la BCN. Habiendo sido invitado a esta sesión, los profesores don Fernando Adria y don Jaime Baza se excusan de asistir a la sesión de hoy por compromisos impostergables. Tenemos correo electrónico del académico señor Domingo Lovera, quien ha confirmado su asistencia y se encuentra ya presencialmente en esta sesión. En calidad de oyente se ha confirmado a los representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, el señor vicepresidente don Javier Mora, que se encuentra presente, y la señora magistrada doña María Francisca Zapata en forma telemática. El Consejo de Alta Dirección Pública hace llegar sus inquietudes en torno al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que estará más o menos pronto a llegar a nuestra corporación en tercer trámite constitucional. Se hará llegar esta carta, señor presidente, a todas y todos los integrantes de esta comisión para los efectos de que consideren sus puntos de vista. Comunicación del jefe de la bancada del Partido Unidad Demócrata Independiente, por el cual solicita la facilidad de poner en tabla el proyecto iniciado en moción de distintos parlamentarios de dicha bancada, que modifica la Carta Fundamental para establecer un umbral electoral aplicable a la distribución de escaños e incorporar como causal de cesación en el cargo de diputados o senador la renuncia al partido que hubiera declarado su candidatura, que se encuentra radicado en esta comisión. No es prioridad de esta comisión. También tenemos solicitud del diputado don Jorge Alessandri para invitar durante la tramitación en general del proyecto de reforma constitucional de nombramientos judiciales al señor José Miguel Aldunate, que es investigador del Observatorio Judicial del Instituto Libertad y Desarrollo. Asimismo, para el mismo proyecto, el diputado señor Gustavo Benavente solicita invitar al señor Rodrigo de la Bo, que ha sido abogado integrante del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional y comparado en la Universidad de Chicago. Eso sería, señor presidente, y tendríamos estos dos puntos para un especial pronunciamiento. Sí, si les parece, vamos a tomar acuerdo para invitar a don José Miguel Aldunate y a don Rodrigo de la O para el proyecto de reforma de régimen de nombramiento de ministro de Corte. Si les parece a la comisión. Y sí, vamos a acoger la solicitud que hace el diputado Benavente respecto al tema de distribución de escaños, incorporar causal de cesación, y cuando tengamos espacio en algún minuto de la comisión, algún año se podrá abordar. Sí, voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta, en este caso puntual sobre el punto, diputada Giles. Sí, quisiera que pudiéramos repetir la invitación
a los profesores Atria y Baza, que me parece muy importante conocer su opinión. Nos los escuchamos hace ya bastantes meses y creo que sería una estupenda oportunidad, y agradecer, por supuesto, la invitación que hicimos al profesor Lovera, que se encuentra presente. Bien, vamos a reiterar la invitación a los profesores Fernando Atria y don Jaime Baza para el proyecto de reforma de régimen de nombramiento. Si le parece a la comisión, vamos a reiterar la invitación. Muy cordial, para que puedan participar. Bien, Profesor Lovera está, el director de la biblioteca. sí, vamos con el primer proyecto. Quiero ofrecer la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios de la comisión. Bien, la presente sesión 220 tiene como propósito destinar los primeros 40 minutos de la orden del día a resumir la tramitación en general del proyecto de ley que aprueba la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación, boletín número 9116-07. Se ha invitado para estos efectos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien saludamos y le damos la bienvenida. También al señor Subsecretario de Justicia, que no sé si nos acompaña. No, ya. No. Ah, se excusó. Todavía no lo conoce. No, sí lo conocimos. Sí, está en otra responsabilidad. Bien. Y también al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que también, entiendo, se excusó. Y solicita ser invitado a la próxima semana. Ya, pero vamos a ver cómo avanzamos en esto y eventualmente lo incorporamos en una nueva citación. Y al señor director de la Biblioteca del Congreso, don Diego Mate. Así que, si le parece a la comisión, le pido la anuencia para que nos acompañe don Diego Mate, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien está invitado para exponer sobre este primer punto de la disolución de la Editorial Jurídica de Chile. Señor Ministro, cuéntenos por favor de este proyecto que entiendo fue presentado hace mucho en varios gobiernos anteriores, y cuál es la importancia de avanzar en esta disolución. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Solo señalar, el subsecretario se encuentra en estos momentos en la Comisión de Hacienda viendo otro proyecto que es bien relevante para el Ministerio, que es el que obliga a que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería presten todos los funcionarios declaración de interés y patrimonio para mejorar los estándares de probidad. Es un proyecto que se encuentra en su segunda parte de tramitación dentro del primer trámite. Pasó primero por la Comisión de Gobierno, ahora está en la Comisión de Hacienda y esperamos que la próxima semana pueda estar en la sala, precisamente porque un proyecto nos va a permitir mejorar el sistema penitenciario. Dicho eso, este efectivamente es un proyecto que se presentó el 9 de septiembre del año 2013, que busca hacerse cargo de una gran dificultad que tenemos actualmente, que es el problema financiero que tiene la editorial jurídica, y para eso básicamente el proyecto lo que hace es establecer cómo va a ser la disolución de esta editorial y hacerse cargo de todos aquellos aspectos vinculados con lo mismo. Algunos antecedentes que son relevantes: la Editorial Jurídica de Chile es una corporación de derecho público que no forma parte de los órganos de la Administración del Estado. La Ley 8.737 de 1947 le otorgó la personalidad jurídica y aprobó los estatutos de esta institución, y conforme al acuerdo de 1945 suscrito por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cómo se administra y cómo se dirige esta corporación? Tiene un consejo directivo compuesto por 8 miembros, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por eso es tan relevante que el decano pueda venir a exponer sobre este proyecto, que es el presidente además de este directorio, el Contralor General de la República, un ministro de la Corte Suprema, un representante del Consejo de Rectores, 2 representantes del Gobierno designados por los Ministerios de Justicia, uno, y el otro por el Ministerio de Educación, el presidente del Colegio de Abogados y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cuál es el contenido propiamente tal del proyecto? Básicamente aprobar el acuerdo de disolución de la editorial jurídica. Como les digo, la editorial jurídica arrastra desde hace más de 15 años un problema muy sustantivo en cuanto a su financiamiento.
tiene deudas laborales importantísimas que han sido producto de, además, juicios laborales, tiene inconvenientes comerciales, tiene una deuda muy importante en términos tributarios. Entonces, en su momento, de hecho, todos los que componían el Consejo Directivo solicitaron precisamente que el Ejecutivo de aquel entonces se presentara un proyecto de disolución, que fue lo que hizo el Ejecutivo de ese momento. Entonces, el contenido del proyecto es básicamente aprobar la disolución de la editorial jurídica, establecer la modalidad en que se va a realizar la liquidación y además dar cuenta de cómo se va a generar la función codificadora que estaba entregada a la editorial jurídica. También permite el uso de sellos por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es decir, mantener, por así decirlo, la marca de la editorial jurídica y una cobertura subsidiaria respecto a las deudas laborales que tienen los trabajadores o que tiene la editorial respecto a los trabajadores. En cuanto a la liquidación, se establece que el liquidador designado será se realizará mediante decreto supremo mediante decreto del Ministerio de Justicia, visado por el Ministerio de Hacienda. El decreto también establecerá las normas a las que debe sujetarse, además de las facultades y obligaciones que establezca la ley y los honorarios que tendría este liquidador. Además, se establece que el liquidador va a estar sujeto a las leyes a las normas vinculadas con la probidad administrativa. Y, por cierto, esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le acojan o que tengan razón de esta liquidación. Establece además un plazo para liquidación, que va a ser máximo de 18 meses y que puede ser extendido en el caso de que sea necesario o se establezca en la cuenta del liquidador. ¿Cuáles son las facultades y obligaciones que tendría el liquidador? Primero, enajenar a título oneroso los bienes de la editorial, continuar y concluir con las operaciones que tenga pendientes, liquidar las cuentas con terceros y pagar las deudas que tenga la editorial, cobrar los créditos y ejercer los demás derechos que correspondan a la editorial, representar a la editorial jurídica, judicial y extrajudicialmente, y otorgar y revocar mandatos. También celebrar con los trabajadores de la editorial toda clase de transacciones, principalmente destinadas a pagar las deudas de origen laboral que tenga la editorial jurídica. Poner término también y transigir en las condiciones que acuerde los juicios que la editorial tenga pendiente. En general, otorgar, celebrar y realizar cualquier acto, contrato o operación que estime conveniente para el cumplimiento de la liquidación. Se le autoriza también a poner término a los servicios de los trabajadores de la editorial que se encuentren vigentes. Como les decía, tiene un plazo de 18 meses en términos generales para realizar esta liquidación. Esto obviamente puede ser antes del cumplimiento de ese plazo y debe rendir cuenta de su cometido, incluyendo el inventario de todos los recursos, bienes y deuda de la editorial respecto a la liquidación. Los ministros de Hacienda y de Justicia deben pronunciarse sobre la cuenta del liquidador y, en caso de aprobarla, deben hacerlo mediante un decreto. Y el producto de la liquidación, así como los bienes de cualquier clase no enajenados o liquidados, se transferirán de dominio de la institución que determine el presidente de la República por decreto supremo en el caso de que quedaren bienes respecto de la editorial. En cuanto a la función codificadora, que es uno de los aspectos relevantes de hacerse cargo una vez que ocurra la liquidación, se establece una nueva comisión de código de la República que sería ad honorem. Se establece una secretaría técnica de la Comisión de Códigos que va a estar a cargo de la Biblioteca del Congreso Nacional y todo esto se oficializa mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo se compondría la liquidación? La Comisión de Códigos serían 6 integrantes, uno designado por el director de la Biblioteca del Congreso, uno por el Contralor General de República, uno por el Colegio de Abogados, uno por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 2 por los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad acreditada. Algunos requisitos se establecen respecto a las personas que se van a designar para la Comisión de Códigos y como les decía, estos comisionados ejercerán sus funciones ad honorem y durarán 2 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Se establece una facultad para que el presidente de la República regule el funcionamiento en términos generales de la comisión, de esta comisión, sin perjuicio, por cierto, de las normas internas que se dé la misma comisión. El proyecto además establece nuevas funciones para la Biblioteca del Congreso Nacional, ejercer como secretaría técnica de esta comisión de código,
poner a disposición del público de manera gratuita y en formato digital el texto oficial de la Constitución Política y los códigos, y además también se prevé la facultad de licitar la publicación y distribución de las ediciones oficiales de todos estos instrumentos normativos. Finalmente, el proyecto lo que hace es también autorizar a la Universidad de Chile, en particular a la Facultad de Derecho, para el uso de los sellos de la editorial jurídica para publicar obras del ámbito de la ciencia jurídica y de las denominadas también editorial Andrés Bello y Andrés Bello para editar todo tipo de obras científicas y didácticas. Luego establece normas transitorias, principalmente respectivas a la disolución, y además artículos transitorios vinculados con la liquidación propiamente tal, y tiene un informe financiero que, tal y como se dijo en la sesión pasada, es un informe financiero que hay que actualizar en razón de que este es un proyecto que se presentó en el año 2013. Eso en términos generales, presidente. La idea es básicamente comenzar con la disolución de la editorial jurídica, entendiendo además que, tal y como les decía, todos los miembros que forman parte de este consejo lo han solicitado a los distintos gobiernos. No sé, el gobierno del presidente Piñera en su momento presentó este proyecto luego no se ha tramitado, entonces por lo mismo nosotros consideramos relevante a través de este proyecto resolver el problema al que está actualmente la editorial jurídica. Muchas gracias, ministro. Esto se presentó el año 2013, ¿cierto? Gobierno del presidente Piñera. Oiga, nosotros sí. Nosotros pensamos que haber sido una tramitación más rápida, pero entendemos que igual no es tan fácil el procedimiento. Solamente a modo de contexto para la comisión, estimados colegas, para información, nosotros tomamos un acuerdo, diputado Longton, nosotros tomamos un acuerdo desde la comisión para pedir un informe actualizado respecto de la deuda tributaria. Hay deudas también con los trabajadores, tal cual como usted lo ha señalado. También podríamos solicitar, no sé si usted nos puede abordar ese tema también respecto a la prescripción de la deuda a los trabajadores. Pero ya voy a abrir los espacios para la palabra. Antes le voy a dar la palabra a nuestro representante de la Biblioteca del Congreso para luego abrir la ronda de preguntas. Le pido a los colegas parlamentarios anotar sus dudas y consultas. Le ofrezco la palabra entonces a don Diego Mate, representante de nuestra universidad, de nuestra biblioteca. Vamos para eso, así como está en la... Muchas gracias, señor presidente. Saludar a través suyo a todos los diputados y diputadas presentes, a todo el equipo también que nos acompaña. Efectivamente, como director de la Biblioteca del Congreso me tocó, la verdad es que he tenido solamente una reunión como parte del Consejo, como una especie de directorio que tiene, y la presidencia la tiene efectivamente el decano de la facultad y también es quienes han tenido la gestión, la administración. Nosotros, una pequeña presentación. Nosotros, primero, para ir bien como al punto, por un lado, la verdad es que nosotros valoramos y también nos sumamos a la importancia, a la relevancia de que se pueda avanzar en aprobar la disolución de la editorial jurídica y establecer las normas para la liquidación, porque la verdad es que lo que sucede es que hay una situación de sus trabajadores, ex trabajadores incluso, muchos de ellos se autodespidieron, que ha sido bastante dramática y lamentable, sobre todo cuando uno ve una institución que tiene un directorio tan pomposo, ¿cierto?, con las principales autoridades en términos de todo lo que es el ámbito legal, jurídico, y la verdad es que ha sido bien terrible. Entonces creemos que eso es algo que valoramos especialmente, en lo cual nosotros la verdad es que nos sumamos. Lo que sí yo creo que es importante también decirlo, y me atrevo a decirlo también como director de biblioteca, que siempre es lamentable para el país cuando una editorial cierra. La editorial jurídica y la editorial Andrés Bello, la verdad es que han cumplido un rol muy importante durante toda su historia. La editorial jurídica nació acá en el seno también de la Cámara de Diputados, fue una institución que se impulsó en su momento y ha tenido un rol muy importante para todos los que hemos sido estudiantes de Derecho y para la ciudadanía en general. La verdad es que ha sido un tema, pero bueno, eso es algo que hoy día lamentablemente tenemos que lidiar con la realidad. El proyecto innova también en algunos aspectos, los cuales nosotros quisiéramos expresar nuestras observaciones.
Primero, respecto al tema de la nueva Comisión de Códigos de la República, también la creación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Código a cargo de la BCN, el tema del uso de sellos y marcas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile de forma exclusiva. También queremos señalar que hoy día existe también un proyecto, un boletín, que ya fue tramitado y aprobado en la Cámara, que está en el Senado, está aprobado en general, el cual establecía también el reconocimiento del sistema Ley Chile en su carácter de oficial, que se vincula también con algunos aspectos de este proyecto. Quería también hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la oficialidad y la función codificadora. La editorial jurídica ha cumplido un rol importante también, un poco de acuerdo a los tiempos, en que Internet no existía, la labor que realizaba la editorial realmente era imprescindible, pero hoy día la verdad es que si uno puede ver el mercado, existen distintas opciones, ofertas de otras entidades, algunas públicas, privadas, que también generan sus propios códigos. Y también es importante señalar que en realidad la ley, el carácter oficial de la ley en realidad es cuando una vez que se publica en el diario oficial. Eso es lo que hace que una ley ya entre en vigencia y sea el corpus. Lo que hace el Ministerio es que va aprobando cada versión en específico del código y le da el carácter de auténtico. Las otras editoriales toman las versiones que son refundidos, ¿cierto?, y lo publican en esa calidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en términos de la función de publicar códigos de carácter oficial, dice exclusivamente respecto a esa autorización para editar estos volúmenes que son únicos, ¿cierto?, en distintos tirajes, que vienen con la integración, vienen con referencia, que van haciendo una relación de las distintas modificaciones. Como les decía, hoy día son muchas las editoriales que publican, también muchos servicios públicos que hoy día tienen repertorios completos de distintas normas y sitios web. Pero es importante señalar que la fuente oficial, o sea, en definitiva, donde uno puede decir dónde está la ley vigente tal cual, es siempre el diario oficial, más los códigos de la editorial jurídica cuando son aprobados por decreto. Y lo que le da prestigio a cada edición o a cada plataforma, finalmente, más allá, es la fiabilidad y la confianza con que se confeccionan los equipos profesionales a cargo también de este trabajo, y la certificación de los procesos. El caso de la editorial jurídica, su valor también está dado por la comisión académica que elabora cada versión. Eso realmente es lo que le da el peso a cada una de las distintas versiones, que son después validadas por el Ministerio de Justicia. Nosotros, como Biblioteca del Congreso, mantenemos el sistema Ley Chile, que es como ustedes muy bien conocen, ¿cierto?, un servicio de prestigio, de alta valoración, que permite un acceso eficiente, gratuito y riguroso del repertorio jurídico legislativo vigente histórico de Chile. Son más de casi 400.000 normas de diversa jerarquía que están a completa disposición. Es una página que tiene un volumen muy alto de tráfico, ¿cierto?, más de 34 millones de sesiones anuales, son en promedio 172.000 visitas diarias, y solamente respecto al año pasado tenía un crecimiento de un 3%. Han habido más de 200.000 descargas también solamente en este año 2024. Nosotros usamos como fuente también el diario oficial de la República. También se incluyen los boletines de leyes, decretos de gobierno, bueno, diarios antiguos, reglamentos, normativa. El certificado Ley Chile también está certificado, cumple con un completo certificado de la norma ISO. Nosotros tenemos procesos de análisis, agregación de valor a la normativa, tenemos los roles, responsabilidades, perfiles muy bien designados, y todo eso es lo que le da también el prestigio y el valor que tiene Ley Chile para el país. También actuamos permanentemente a través de convenios con el Diario Oficial, la Corte Suprema, distintos ministerios, Comisión de Mercados Financieros, el Tribunal Constitucional y otras entidades también fuera de Chile. Bueno, yendo un poco más al detalle de las observaciones de respecto al proyecto, lo que nosotros vemos es que se busca de alguna forma emular y replicar la dinámica que existe hoy día de la editorial jurídica, que está en disolución, en función de mantener una comisión editora de código con el carácter oficial a través de una orgánica que nosotros creemos que tiene algunos problemas. Primero, vemos que se crea esta comisión de código que
tiende a confundir lo que es el rol de un consejo académico, que es el consejo que le da el prestigio y sanciona en definitiva el contenido propio de los códigos, con un consejo que busca asegurar representación institucional. Entonces, el hecho de que yo como director nombre a una persona en ese consejo, o que el ministerio o que otras entidades, la verdad lo que se va a replicar es como una representación más de carácter política, institucional, que estrictamente técnico. Los consejos que valían hoy día los códigos son académicos de prestigio, la verdad que se nombran exclusivamente por su conocimiento. Entonces ahí vemos que puede haber una contradicción. También se están entregando, creemos, estas funciones que son altamente calificadas de forma ad honorem, o sea, leer un código de 500 páginas, revisarlo, poder poner la firma en algo así, la verdad que es un trabajo bastante dedicado, con mucho rigor. Entonces, que sea ad honorem, la verdad que también lo dificulta bastante, y que sea de duración de 2 años también, porque requiere una especialización en el tiempo. Los académicos que forman parte de estos comités son gente que ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar ciertas materias del derecho. Entonces, también se requiere que haya una dedicación en detalle. Respecto a de la Secretaría Técnica que se entrega a la Biblioteca del Congreso, también nosotros debemos mencionar, claro, nosotros somos una corporación que es parte del Poder Legislativo, que operamos con autonomía a otros poderes del Estado, que jerárquicamente, ¿cierto?, no podríamos tener un funcionario o una unidad dependiendo de un consejo, de una unidad que en el fondo es totalmente externa, que está compuesta por otros poderes del Estado y que tendría la facultad de establecer directrices, establecer mandamientos de trabajo. Eso también lo vemos como un problema que no está integrado en la orgánica de lo que es la Biblioteca del Congreso Nacional. Una función como esta, ¿cierto?, tan delicada, que no responda a criterios de jerarquía y de responsabilidad administrativa. Tampoco, bueno, el costo que significa para la biblioteca o para cualquier institución, la verdad es que asumir estas funciones no son funciones menores, la de codificar o de preparar esta. Entonces, eso requiere también, por supuesto, en el caso de que fuera una glosa, una consideración especial. Por otro lado, también el Ministerio de Justicia aparece como la entidad a cargo de realizar la licitación de la producción, impresión y distribución de las ediciones en papel, lo cual implica también separar lo que es el trabajo de edición con la técnica de impresión entre incluso 2 poderes del Estado. O sea, si la biblioteca tuviese o fuera a tener la labor de editar, no puede eso estar desacoplado de la labor de editar, porque finalmente el editor es el que paga la impresión y el que va a poder dar las instrucciones y va a tener el control no solamente del trabajo de impresión, sino que también de la distribución, de la eventual venta y del manejo de costos de eso. Sí, Diego, si me Sí. permite, solo muy breve, pedirle la anuencia a la comisión para que María Esther Torres, jefa de la edición jurídica del Ministerio, nos pueda acompañar en la. Bien. Y pedirle y para que vayamos acortando la presentación por los tiempos que estamos ya en la comisión. Sí. Bueno, no, sí, con esto ya estoy terminando. Lo otro también que nosotros observamos que, claro, se está entregando a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la cual respeto muchísimo, por supuesto, el uso exclusivo de las marcas de Editorial Jurídica de Chile de Andrés Bello, lo cual implica que incluso esta eventual comisión de códigos tampoco tendría una facultad respecto de lo que se vaya a publicar o no bajo estos sellos. Lo cual también es incongruente, o sea, la facultad tendría el derecho exclusivo de usarla y no necesariamente obedece a lo que establezca el comité. Y también son marcas, la editorial jurídica es una marca, tiene un valor, son bienes públicos que pertenecen al fisco, fueron creados por ley y entregados por ley, y cualquier adjudicación exclusiva también implica traspasar este activo de alto valor simbólico, incluso comercial, lo cual yo creo que también debe ser sopesado. Pero en conclusión, nosotros como biblioteca valoramos el proceso de liquidación y disolución. Solicitamos que se incorpore también la indicación, el reconocimiento del sistema Ley Chile en el ámbito del ámbito digital, de acuerdo a lo que está ya expresado en el artículo 3 del proyecto de ley Boletín 12.595-07. Solicitamos, la verdad, humildemente, excluir a la biblioteca en su rol de Secretaría Técnica, porque creemos que tal como está proyectado no están las condiciones.
Y creemos que en caso de buscarse la continuidad de la función de impresión de código, nuestra opinión es que debiese quedar radicada en una sola institución, que asuma íntegramente su gestión, su edición, impresión y su responsabilidad también del manejo presupuestario, porque también eso es algo muy importante, o sea, que la entidad que tenga a cargo la gestión, la dirección, la impresión de códigos también asuma la responsabilidad de su gestión, que ha sido también la causa que nos ha llevado a esta situación. Nosotros estamos disponibles, por supuesto, siempre para asumir nuevas funciones y en carácter de oficial también, en todo lo que es la materia formato digital. Por eso al principio hice alusión a las características del sistema Ley Chile. Y también en el caso de que se considera oportuno asumir otras funciones como edición, producción y distribución de códigos, debiera establecerse, ¿cierto?, una glosa que nos dé soporte financiero, porque la edición de códigos no es una actividad rentable hoy día. Eso yo creo que también es algo que ha quedado en evidencia, de verdad, con el tiempo y con la irrupción de las plataformas digitales. Eso en definitiva. Ahí está finalmente el artículo que está hoy día en el Senado para que se tenga en perspectiva. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Diego Mate, director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, estamos evidentemente, ahora uno entiende por qué lleva tanto tiempo este proyecto, desde el año 2013. Todos quieren la disolución, pero nadie se quiere hacer cargo del problema. Bien, una consulta previa antes de ofrecer la palabra a los colegas parlamentarios. Señor ministro, esta editorial hoy día no funciona, ¿no es cierto? Por lo tanto, entiendo que hay una gran cantidad de funcionarios que se autodespidieron, por lo tanto me imagino que hay juicios ahí, demandas por parte de los trabajadores. ¿Cuál es el contexto de eso, de la realidad financiera por parte hoy día en la editorial jurídica? ¿Cuántos trabajadores eran? Porque me imagino que también vamos a tener que escuchar acá en esta comisión a los representantes de los trabajadores. Debe haber, me imagino yo, algún representante de las personas que se autodespidieron y que están hoy día ahí en algunos procesos con el Estado, las demandas, me imagino, para que nos contextualice, señor ministro. Bueno, muchas gracias, presidente. Efectivamente, bueno, y agradecemos también la exposición del director de la Biblioteca del Congreso. Efectivamente, este es un proyecto al que se le pueden hacer ciertos ajustes, por cierto. Creo que el objetivo de disolver la editorial jurídica o mejor dicho, resolver el problema que tenemos en razón de una editorial jurídica que hoy por hoy no está funcionando su consejo directivo, tiene una deuda de arrastre muy importante, tiene trabajadores que se autodespidieron. De hecho, por ejemplo, no está funcionando la comisión oficial de códigos, ¿ya? Y por ende el Ministerio de Justicia no ha podido oficializar las ediciones oficiales de los códigos, porque no está funcionando la comisión que sirve para que nosotros podamos determinar cuáles son los códigos oficiales, ¿ya? Hace más de un año entiendo que no está funcionando. Entonces, este es un proyecto de largo arrastre y a nosotros nos parece que es fundamental avanzar en él y por lo mismo tomar que además es la única manera de realizar esta liquidación. Dicho eso, nosotros como ministerio no somos los más idóneos para dar cuenta de la situación financiera de la editorial, porque como les decía, esta es una corporación creada por ley que tiene un directorio, del cual el Ministerio de Justicia tiene un miembro en el directorio, está presidida por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Por ende, quien tiene que dar cuenta en términos administrativos de manera certera respecto a cuál es la situación actual de la editorial jurídica en cuanto a su deuda, la situación de sus funcionarios, o mejor dicho, sus trabajadores, la situación respecto a su detrimento patrimonial, es el presidente del Consejo Directivo y por lo tanto, por eso es tan relevante que el presidente venga a dar esa cuenta. Nosotros tenemos detalles, o sea, información más general, respecto, por ejemplo, a la deuda tributaria, ese tipo de deudas. Mencionar en términos generales, lo que pasa es que el Ejecutivo, me imagino que también, no sé si el Ministerio de Hacienda tendrá que entregarnos información respecto de cuánto cuesta la disolución, cuánto cuesta la indemnización. Si es que era para que nos pueda responder, al menos en términos generales, esta primera pregunta. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos antecedentes. Ya.
al menos cuestiones que tenemos más bien ya determinadas. Se evidenció que al 29 de diciembre del año 2022 la editorial mantiene una deuda tributaria con el fisco por concepto de no pago del IVA de 18.000 millones de pesos y fracción. ¿Ya? Deuda por concepto de derechos de autor impagos al 31 de diciembre del año 2022 alcanzan a 834 millones. Análisis respecto a se entiende que obligaciones a corto plazo por un total de 21.000 millones de pesos. ¿Ya? Préstamos bancarios impagos 218 millones de pesos. Deudas de personal, es decir, por años de servicio que todavía no se terminan de pagar, por 458 millones de pesos. Y tiene embargos a algunas de sus propiedades por litigios pendientes. Y el detalle de, bueno, eso es como en términos bien generales. No sé si Bien, le voy a ofrecer... Más o menos la información que tenemos en sí, común. ¿es eso, Diego? Bien, le voy a, solamente para precisar la información que hace el ministro, a Diego Mate, que es parte del directorio, le ofrezco la palabra y luego al diputado Sánchez, que me vio, y luego al diputado Benavente. Ya. Presidente, solo para complementar, claro, efectivamente, la última informe, a ver, la Contraloría hizo un completo informe y un diagnóstico bien acabado respecto a la situación. Gran parte de las deudas tributarias, la verdad es que algunas hay que solicitar la prescripción y otras gestiones. En términos de los derechos laborales, que es lo más candente y lo pendiente, estamos hablando más o menos alrededor de 20 trabajadores que se acogieron, solicitaron autodespido. Yo entiendo que la suma, hoy día, no quiero tampoco darlo oficialmente porque le corresponde, pero sobrerían alrededor de 800, 900 millones de pesos, que es el aporte en el fondo que se tendría que hacer de forma extraordinaria para solucionar en definitiva y poder 900 millones. Más o menos 900 millones de pesos. Ya. Bueno, seguramente van a salir más consultas. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, entonces lo que entiendo es que, vamos por el comienzo. Un proceso de liquidación es algo que toma un tiempo en el fondo y lo que estoy viendo acá y es bien de lógica, o sea, se designa el liquidador para que se haga cargo de básicamente todas las operaciones conducentes al cierre de la editorial. Y eso básicamente es saldar cuentas. Lo que estoy entendiendo entonces es que en este saldar cuentas quedaría más o menos 900 millones en contra. Más la deuda tributaria que podría ser parcialmente prescribible y además sí, claro. Pero aquí yo tengo algunas dudas de básicamente lo que ocurriría después, y que se establece aquí en este proyecto de ley, lo que ocurriría después de liquidada la editorial jurídica, porque se establece, entre otras cosas, entiendo yo que claro, el artículo 7 no tiene mucho sentido porque el producto de la liquidación va a ser un producto en contra, pero teóricamente se establece acá que se transferirán al dominio de la institución que determine el presidente de la República. Me parece medio extraño, me gustaría entenderlo bien porque, según lo que entiendo, la editorial jurídica surge como corporación, como fruto de una iniciativa de la Universidad de Chile y de la Biblioteca del Congreso, conjuntamente. Y aquí, básicamente, el modelo que veo yo de liquidación de la editorial es que no solo los activos que quedasen, que probablemente no serían muchos, pero sí está el tema de los derechos, dónde quedan los derechos de todos estos ejemplares, los códigos que sean... Al final una editorial produce libros y esos libros se siguen vendiendo en el tiempo, entonces también es un tema no menor quién adquiere los derechos de todos estos códigos y todos estos libros y ejemplares que se produjeron por la editorial jurídica. Y básicamente dónde van a ingresar dónde va a ingresar ese producto que venga después. Van a haber ingresos probablemente hacia adelante en el tiempo, y eso que hoy día está quedando en el patrimonio de una institución que es creación de una universidad pública y la Biblioteca del Congreso, pasaría de cierta forma a ingresar directamente al fisco. Entiendo yo, si estoy equivocado me pueden aclarar después.
Entonces, como que veo que al final el producto vendría a ser una absorción por parte del fisco con un gasto inicial que evidentemente es no menor para producirse esta liquidación. En el fondo van a tener que poner harta plata, pero después quedarían con los derechos de todo lo que siga produciéndose y estos códigos que puedan imprimirse o cualquier tipo de ejemplar en el fondo modo digital o papel, lo que sea. Entonces esa es una primera duda que me surge. En segundo lugar, en el artículo 9, donde se establece esta nueva comisión de códigos, me gustaría entender bien la lógica de que, bueno, bastante obvio que esté integrado por un miembro designado por la Biblioteca del Congreso Nacional, pero no entiendo bien la lógica de que haya un miembro nombrado por el Contralor General de la República, porque sabemos que las funciones propias de la Contraloría tampoco son muy relacionados con el cautelar, digamos, todos los códigos, o sea, tienen funciones bien acotadas a el derecho administrativo, al estatuto administrativo, la contabilidad interna de la administración pública, pero que tengan una función como la supervigilancia de la corrección de los códigos, me parece medio extraño, medio extraño. Entonces me gustaría entenderlo bien. También comparto, es complejo que sean ad honorem, o sea, estamos hablando aquí de personas que tienen una experiencia, se espera de ellos una experiencia profesional, en el fondo más o menos lata. Entonces, a mí lo que me preocupa en estas cosas más ad honorem es que puedan prestarse para que no todo tipo de profesional, digamos, pueda estar dispuesto a participar en estas cosas, y los que sí estén dispuestos sean quizás algunos que tengan algún interés comprometido, o qué sé yo, uno teóricamente puede especular todo tipo de cosas. Entonces, lo ad honorem me produce un poco de ruido. Claro, en relación con lo que decía antes, el artículo 11 contempla que la publicación y distribución de las ediciones oficiales de la Constitución y de los Códigos de la República solo podrá realizarse por quien, previa licitación pública convocada por el Ministerio de Justicia, se lo adjudica. O sea, asumo que parte de esos ingresos podrían ingresar directamente al fisco si eso fuese parte del acuerdo con esta empresa licitada. Entonces, básicamente, para resumir, me gustaría entender bien en qué posición queda respecto de esto el Ministerio de Justicia directamente, si eventuales ingresos a futuro que puedan percibirse fruto de la venta de código con una, digamos, lógica más actualizada, porque al final yo creo que lo que le pasó también a la editorial jurídica es que no se actualizó como sí ocurrió en el caso de algunas empresas privadas, Thomson Reuters u otras. Entonces, si es que se actualizase el modelo de negocio, ¿para dónde irían esos ingresos? ¿Y cuál es la lógica de este miembro designado por la Contraloría? Eso no lo entiendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su presentación, diputado Sánchez. Diputado Benavente. Gracias, presidente. ¿Ah? Sí, hay un error, parece, en la publicación del canal de la Cámara. Estaban atentos a la exposición del diputado Sánchez. Cambiaron a... Fue consecuencia de la exposición de Sánchez. Sí, no, pero directo al grano, escúchelo los jueves a las 9 de la mañana, que estoy yo ahí en ese programa. Bien, diputado Benavente. Bien. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, según entiendo al final, y me gustaría que lo corroborara el señor ministro, a ver, los principales acreedores serían los trabajadores, el fisco y también las deudas por derecho de autor. Pero, a ver, ese derecho de autor, bueno, se le debe a los respectivos, llamémoslo, autores de los libros, pero hoy día, teóricamente, es de propiedad de la editorial jurídica ya los derechos de autor. De una u otra manera, lo que falta a ellos es concretar el pago, pero si hoy día estuvieran al día, la editorial jurídica perfectamente podría comercializar este derecho de autor, ¿no es cierto? Y podría considerarse dentro de los activos a liquidar de la editorial jurídica estos derechos de autor. El 6, perfecto. Ahora, yo, como que la norma transitoria de lo que se nos propone dice que, a ver, en primer lugar, también corroborar, me imagino ustedes ya lo tienen súper evaluado, pero si se liquida todos los activos que tiene la editorial jurídica, faltarían 900 millones.
Ya. Pero eso no es ya. Y bueno, la norma transitoria más la deuda tributaria. Ya. Ahí hay un bonito, porque si viene con el fisco, pero el fisco no condona deuda, condona solamente multas. ¿Ah? Perdón. ¿Ah? Pero es cierto, no, pero es cierto. Sí. Legalmente no. Bueno, Bien. también, ya. Es que en total son como 50.000 millones, Es que por eso parece sumando los 18.000, Sí. los 21.000 millones. En fin, pero termine, diputado Benavente. Segundo, me imagino cuando también el ministro de Justicia nos dijo que habían algunas propiedades embargadas y también vamos a tener una dificultad a futuro, el liquidador tendrá una dificultad a futuro, porque distinto es liquidar todos los bienes de la editorial y establecer pagos de alguna forma, digamos, con algunas normas de prelación, evidentemente no sé si regirá aquí la prelación de créditos del Código Civil, no lo sé, pero más allá de eso se irá pagando equitativamente a los acreedores, etcétera. Pero el problema está que al haber bienes embargados, los acreedores que tienen embargados esos bienes no los van a soltar tan fácilmente. O sea, va a haber ahí, vamos a tener una dificultad mayor, porque me imagino que esos bienes están embargados por algunos acreedores, algunas propiedades por algunos, otras por otros, entonces va a haber que nos vamos a encontrar con una dificultad no menor en ese tema. Sería quizás sería, bueno, no sé si pedir la información, pero no sería malo que nos acompañara la información de aquellos bienes embargados y qué bienes, digamos, y qué acreedores tienen embargados esos bienes. No, solamente eso, presidente, era ese comentario y nada. Gracias. Bien. Recordar, antes de ofrecer la palabra al diputado Leonardo Soto, recordar que nosotros tomamos un acuerdo en esta comisión para solicitar el informe financiero actualizado al señor ministro para que, me imagino que lo solicite al Ministerio de Hacienda, no sé a quién corresponda, para que tengamos el detalle respecto de qué significa en definitiva disolver esta editorial. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro y decirle que estamos disponibles para aprobar este proyecto de ley, porque siendo una corporación de derecho público, la editorial jurídica, la única manera, por lo menos de acuerdo a la ley y su estatuto, de disolverla y solucionar en parte o totalmente los problemas que hoy día existen es a través de una ley. Por lo tanto, tenemos la mejor disponibilidad de hacerlo. Segundo, con respecto al tema financiero, catastro de deuda, inventario de bienes a liquidar, saldo a favor, saldo en contra, mire, la verdad que no sé si nos corresponde a nosotros referirnos a eso. Yo creo que más bien lo que tenemos que buscar es mecanismos que busquen resolver en la mejor medida posible esto. Y yo creo que el proyecto lo hace, nombra un liquidador, o sea, establece un procedimiento para nombrar un liquidador, dice lo que tiene que hacer el liquidador, tomar todos los bienes, derechos, patrimonios que tenga, liquidarlos y con el producto aplicarlo a las deudas. En el caso de las deudas, dice, en el caso de las deudas de los trabajadores, no del resto, de los trabajadores, establece que el fisco va a ser una especie de deudor subsidiario. Es decir, que va a aportar el fisco al pago de las deudas de los trabajadores. De acuerdo al informe que hay, son 220 millones de pesos. Entiendo que eso es del año 2013, eso hay que actualizarlo. Y sin tener la obligación, porque una corporación de derecho público no significa que sea el fisco de Chile. Esto ni siquiera está en la administración pública, en el organigrama. Sin tener la obligación, el fisco va a poner 220 o la suma actualizada que consiga el señor ministro, que nosotros vamos a aprobar, por cierto. Ahora, si producto del trabajo que haga el liquidador quedan saldo en contra, yo no sé por qué el fisco de Chile o nosotros debiéramos tener una especie de obligación de subvencionarlo. Y creo que nuestro trabajo, yo creo que sería cumplido con creces si disolvemos y establecemos este procedimiento especial y además una suma agregada por parte del fisco de Chile para pagar a los trabajadores. Lo contrario sería hacernos cargo de toda una gestión que nunca conocimos y no es de responsabilidad nuestra. Tercero, saber por qué reglas se va a establecer el trabajo, el cometido al liquidador, cuáles son las reglas que se van a aplicar. No sé si están expuestas ahí. Están expuestas, ya, bueno, si están expuestas. Y por último,
¿qué es lo que va a sobrevivir, por así decirlo, después de la operación mecánica o matemática o financiera? Básicamente el uso del sello editorial jurídica y Andrés Bello, y entiendo que la Biblioteca del Congreso, no, alguien va a tener la exclusividad. La Universidad de Chile va a tener la exclusividad, lo que no significa que tenga los derechos de propiedad intelectual sobre los libros, porque probablemente esos van a ser rematados, vendidos, etcétera. Es solo el uso futuro. Pero también está la Comisión de Códigos, y ahí sí quiero, porque esa es una tarea totalmente desconectada de lo que estamos viendo, pero que va a andar hacia el futuro a través de una vinculación entre la Biblioteca del Congreso y precisamente la Universidad de Chile. Sobre eso me pregunto, ¿por qué es necesaria establecer la función de persona o una entidad que elabore códigos oficiales? Porque los textos oficiales de las leyes, de los códigos, de acuerdo a la ley vigente, la hace el Diario Oficial. En la ley del Diario Oficial, del reglamento del Diario Oficial, tiene también un consejo directivo que asegura que se hagan los documentos afinados completamente. Y este proyecto de ley señala que la Biblioteca del Congreso va a tener los textos oficiales de leyes y códigos cuando se entreguen de manera gratuita por formato digital. Es decir, el trabajo se va a hacer. ¿Y por qué tendría que haber una comisión permanente, algunos dicen pagada, para que haga lo mismo que hace el Diario Oficial, que hace la Biblioteca del Congreso, para cuando tenga que publicarse en papel? En papel. O sea, el formato papel genera toda una burocracia pagada, según algunos, sobre algo que ya hacemos gratuitamente a través de la Biblioteca del Congreso y del Diario Oficial. Preguntas, presidente. Muy bien, diputado Soto. Muy bien. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Bueno, partir saludando al señor ministro, encargado de la Biblioteca del Congreso. La verdad es que efectivamente este proyecto parecía ser no tan complejo y tiene varias complejidades. Es un proyecto antiguo que yo en principio estaría dispuesta a aprobar, pero creo que es súper importante que quede establecido y exista un acuerdo por parte del gobierno y un compromiso de efectivamente liquidar, pagar las deudas que están pendientes y que ha contraído la editorial, particularmente en lo relativo, ¿cierto?, a las deudas con los trabajadores y otras de características que también lesionan a terceros, como es la propiedad intelectual. Aquí estamos hablando finalmente de un modelo de negocio que no funcionó. Al final del día es eso, y cuando una empresa quiebra, tiene que hacerse cargo y en orden de prelación de las obligaciones que esta misma contrae. Para eso es la liquidación misma. Entonces, si nosotros tenemos el compromiso efectivamente del gobierno, del Ejecutivo, de que se van a saldar las deudas, yo efectivamente estaría en disposición de apoyar esta idea. Ahora, bueno, mis antecesores han planteado varias dudas que yo comparto, que están relacionadas principalmente, presidente, por su intermedio, al ministro, por esta comisión de códigos, ministro, donde se les pide un alto estándar, por cierto, a los integrantes, y a mí me parece que sea gratuito, un servicio que no tenga contraprestación económica, no creo que sea la mejor fórmula. Yo creo que también ahí habría que explorar, ya que no es iniciativa nuestra, sino que netamente del Ejecutivo, explorar tener consideración de alguna glosa presupuestaria que permita financiar el mantenimiento de esta comisión, de códigos, es que queremos efectivamente que esta exista. Ahí estaba la discusión, lo decía por su intermedio presidente el diputado Soto, ¿cierto? Si es que vale la pena o no seguir cuando ya se hace por otra institucionalidad y de manera gratuita. Y además entiendo y me parece legítimo las aprehensiones que el representante de la Biblioteca del Congreso hace en el sentido de decir, oye, nos deja la Secretaría radicada en nosotros, lo que no es parte probablemente de nuestra naturaleza, por la naturaleza misma jurídica, ¿cierto?, de la Biblioteca del Congreso. Yo me pregunto, ¿por qué no, por ejemplo, otra institución como la Universidad de Chile?
que en definitiva va a tener el uso de la marca y por qué no también, por ejemplo, la secretaría de la comisión. Yo creo que son varias interrogantes, presidente, que creo que son importantes aclarar antes de poder proceder a votar de manera realmente convencidos de que esto no va a ser no se va a generar un problema más que una solución, porque así sin más con la información que contamos ahora, por cierto que no podríamos tomar una decisión, al menos en mi caso, una decisión positiva de apoyar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada Flores. Diputado Longton. Presidente. Breve. Sí, de verdad, igual que el diputado Sánchez. Presidente, tengo un par de dudas. Primero, el artículo 12, cuando habla de que la denominación editorial jurídica de Chile va a ser de carácter exclusivo de la Universidad de Chile. Quiero saber por qué es de carácter exclusivo. Me imagino que hay una razón histórica, pero quisiera saber qué impedimento podrían tener otras universidades o instituciones de educación para efectos de poder ocupar esa denominación, al menos editorial jurídica de Chile. La de Andrés Bello creo que es más razonable que sea de la Universidad de Chile para efectos de la edición y publicación. Pero eso quiero saber qué implicancias tiene el carácter exclusivo y por qué se dejó la Universidad de Chile. Lo otro, presidente, quisiera saber la finalidad, no me cuadra, y por su intermedio el diputado Soto no lo puede haber dicho mejor, la comisión de códigos para preparar y mantener al día estas ediciones, es decir, oficiales. ¿Cuál es la utilidad de eso, entendiendo que está la Biblioteca del Congreso Nacional, que hace además una excelente labor, Diario Oficial? Entonces, además que ad honorem, uno entiende que además que no va a haber mucho entusiasmo por esta labor, o por lo menos quizás la rigurosidad que uno quisiera, quizás no va a ser tanto. Entonces, ¿por qué reemplazar una función que ya están realizando otros por una comisión que quizás en su momento tenía mucho sentido, pero quizás hoy día no tanto? Quizás le puede dar un poco de prestigio, no sé, puede haber otros elementos que sean relevantes, pero me parece que no tengo claridad que se justifique una comisión a estas alturas. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Javiera Morales. Ahora, yo sí lo voy a hacer breve. Sí, yo la única duda que tengo es que le compete al Ministerio de Justicia es, dada la digitalización de casi todas nuestras actividades y que entiendo acá según lo que demostró la Biblioteca del Congreso a través de su representante, que le agradezco su intervención, tiene bastante tráfico, o sea, mucha gente se informa a través de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y también ahí señala que hay distintas editoriales que hacen este trabajo también de imprimir los códigos, las leyes. Entonces mi pregunta es, ¿en qué escenario está pensando el Ministerio de Justicia en que va a licitar esta impresión de códigos? ¿Cuándo, más o menos cómo lo están diseñando? Porque finalmente, si no, estaríamos cayendo en lo mismo, en mantener el rol público de estar imprimiendo con un costo que lo va a tener que asumir el fisco y posteriormente el Ministerio de Justicia, me imagino, a través de esas licitaciones. No me queda tan claro cuál es el objetivo de esa norma y qué es lo que busca. Eso, presidente. Gracias, diputada Javiera Morales. Sí, yo quisiera señalar, señor ministro, bueno, primero que efectivamente este tema no es tan fácil como nosotros pensábamos. En algún minuto incluso habíamos conversado con Secretaría para despachar fácil despacho y lo que pasa es que con el ministro Cordero habíamos conversado el tema y la verdad habíamos llegado a un acuerdo para tramitarlo rápido. Evidentemente no es la situación. Primero, esto, tal cual como han señalado mis colegas parlamentarios, esto tiene tres partes. O sea, lo primero es la disolución con su liquidador, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que es necesario urgente liquidar. Primera cosa. El tema es que, como decía recién, si me permite el diputado Benavente, como decía el diputado Soto, claro, vamos a liquidar, hasta ahí nuestro problema, o sea, aprobar el proyecto de ley, se disuelve la editorial, y otros tendrán que ver el problema, que el problema de fondo es la deuda, y ahí está el segundo problema de este proyecto, que tiene que ver con las deudas que están cercanas a los 50.000 millones de pesos, como decía recién el diputado Longton, casi el presupuesto de Aysén, pero es como el 50% del FNDR de Aysén. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Yo veo, acá hay deudas con la banca, lo más difícil claramente son la deuda con los trabajadores, que yo creo que al menos
si va a salir de esta comisión este proyecto aprobado, tenemos que tener claridad respecto a qué va a pasar con la situación de los trabajadores, que entiendo son 20 trabajadores. Ahí usted señaló una cifra de 458 millones, el director de la biblioteca dijo 900. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un punto a propósito de la situación de los trabajadores que eran parte de la editorial jurídica. Y lo tercero tiene que ver con el funcionamiento, cómo va a operar este sistema. Ahí yo tengo una opinión, yo creo que esto debiera estar radicado en el Poder Legislativo. Pero si va a estar radicado en el Poder Legislativo, tiene que estar con los recursos necesarios, porque efectivamente la propuesta como está, evidentemente no le da garantía, incluso además genera esta cosa de dependencia de que la biblioteca del Congreso Nacional va a tener como superior jerárquico a alguien de otro poder del Estado. Y eso además no corresponde. Entonces, ahí, ministro, importante que una vez que se presente este proyecto nuevamente, vamos a invitar a los expositores que todavía tenemos pendientes, junto con traernos la respuesta necesaria, que nos pueda decir, bueno, cómo va a operar este nuevo sistema respecto de esta editorial. Y ese uso exclusivo por parte de la Universidad de Chile a mí también me hace mucho ruido, porque con el respeto que me merece la Universidad de Chile, en parte la gestión estaba a cargo de la Universidad de Chile. Entonces, la gestión de esta editorial durante tantos años estaba a cargo de la Universidad de Chile. Por lo tanto, si yo como universidad tengo esta cantidad de deuda, evidentemente yo creo que es momento de ordenar y que esto tenga dependencia de algún poder del Estado. En este caso debía ser del Poder Legislativo. Señor Ministro. Ahí sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero que todo, señalar que nosotros estamos poniendo en discusión este proyecto de ley, que es del año 2013 y tenía una estructura creada en el 2013 y un informe financiero del año 2013, porque al menos desde esa época es necesario hacerse cargo de este tema, ¿ya? Nosotros lo más rápido era poner en discusión este proyecto, en razón de que presentar un nuevo proyecto solo iba a retrasar todo el proceso. Entonces, este es un proyecto que ya estaba ingresado en el Congreso y nos parece como un buen punto de partida. Yo comparto con que esto tiene 3 niveles al menos. Un nivel que es la disolución, porque solo se puede hacer por ley. Efectivamente, lo que establece el proyecto de ley es que después de la liquidación, el fisco va a hacer, o el Estado va a hacer un aporte para el pago de la deuda que quede de los trabajadores, ¿ya? Eso es lo que establece este proyecto de ley. Y ese aporte, en su momento, que fue el año 2013, se contemplaba de 220 millones con cargo a la partida del Tesoro Público. Entonces ahí entiendo que nos pidieron que actualizáramos ese monto en razón de lo que significa hoy por hoy esos 220 millones. La cifra que yo dije de los 450 y tantos millones es la cifra que aparece en la auditoría que hizo la Contraloría General de la República. Probablemente la cifra de los 900 es esa misma cifra actualizada de la auditoría, que es del año 2022 a la fecha. ¿Ya? Yo no tengo esa cifra, o mejor dicho, no tenemos una cifra actualizada. Lo último que tenemos de información oficial es la auditoría que hizo la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República en el año 2022 señaló que la deuda laboral es de 458 millones. ¿Ya? 2022. El 31 de diciembre del 2022 este informe de auditoría que hizo la Contraloría General de la República y ahí señaló que la deuda a esa fecha era de 458 millones. Probablemente esto actualizado son los montos que señala el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero la información y se iniciaron más juicios, etcétera, pero la última información oficial, conforme a la auditoría de la Contraloría, es de 458 millones. Claro, efectivamente. Espera, al tiro. Voy respecto a la liquidación. De nuevo, sobre la liquidación, lo que se establece también en el informe de la auditoría es que los activos versus los pasivos debería quedar un saldo para cubrir deudas, ¿ya? Como cualquier liquidación, se utiliza la prelación de crédito establecida en el Código Civil, ¿ya? 2465 y siguientes del Código Civil, si mal no me equivoco, ¿no?
Y por ende, los aportes adicionales a la liquidación es lo que establece el proyecto, que serían para el pago de indemnizaciones. Solo con ese objetivo, ¿ya? Entonces, no necesariamente los aportes adicionales tienen que corresponder, idealmente deberían corresponder, si es que uno quiere asegurarse de que efectivamente, porque como está en la prelación de crédito, el crédito de los trabajadores, si mal no me recuerdo, el quinto lugar, la deuda de indemnizaciones, y el noveno, la deuda previsional, si mal no me equivoco, puede que falle mi memoria en eso. Y como hay prelación de crédito, hay acreedores preferentes, y por ende, claro, es que la deuda de los trabajadores tienen en el lugar de preferencia, el quinto lugar, tienen el quinto lugar, entiendo, indemnizaciones, sueldos, etcétera, y después está la deuda previsional, tienen números distintos. Entonces, lo que quiero decir es que el aporte adicional que está haciendo el fisco es para el pago de la deuda laboral, ¿ya? Y eso efectivamente, una de las posibilidades es actualizarlo, ver cuánto es la deuda vigente. Según el último informe son 458 millones. Respecto a el otro nivel, que es, o sea, tenemos un nivel que es la disolución, otro nivel que es la deuda laboral, y otro nivel que es la labor de codificación, ¿ya? Actualmente el diario oficial tiene la labor de publicar oficialmente, por mandato del Código Civil también, la ley, ¿ya? La editorial jurídica tenía a cargo la labor de entregar una versión final para que el Ministerio de Justicia publicara oficialmente la versión final de un código, que no es lo mismo, ¿ya? Y en el caso de la Biblioteca del Congreso Nacional tiene la función de publicar, pero de ley, no de código, ¿ya? De códigos, pero no sin el carácter oficial, ¿ya? Entonces esa es una función que hoy hay que entregársela, para dar certeza jurídica hay que entregársela a alguien. Este proyecto establece una modalidad, que es crear una comisión de codificación. Eso es discutible, por cierto, ¿ya? Y los integrantes, por cierto, también son discutibles. El Ejecutivo del momento pensó fue, bueno, replicamos los mismos integrantes que eran parte de la editorial jurídica en esta comisión para que entregue una versión de códigos oficiales que posteriormente son sancionadas por la facultad que tiene el Ministerio de Justicia sancionarlo, ¿ya? Pero más o menos esa es la estructura. Y luego lo de los sellos, básicamente se le reconoce a la Facultad de Derecho el sello de editorial jurídica, porque este es el proyecto de editorial jurídica fue un proyecto que surge precisamente un convenio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a través de su Facultad de Derecho con la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces se le reconoce el que pueda mantener el sello de la editorial jurídica, y por cierto también mantener el sello de Andrés Bello en las obras de carácter científico, en razón de que también ambas se encontraban entregadas en la ley que creó la Corporación de la Editorial Jurídica. Creo que esas son más o menos las preguntas, pero me parece que son esos niveles, y creo que esto es algo del que nos tenemos que hacer cargo de una vez, sí. Porque además es un problema que mientras no se resuelva por ley no se va a resolver. Bien, señor ministro, usted entonces para la próxima sesión a ver si nos puede traer esto ordenado, y yo creo, si le parece a la comisión, una vez teniendo claro cuánto es el aporte, porque esto me imagino que viene también con un informe y una solicitud de recursos, para que quede incorporado sobre todo para el tema de los trabajadores, para resolver la indemnización, ¿no es cierto? Presidente, lo que ocurre es que el proyecto de ley, cuando ingresó en el año 2013, ingresó con un informe financiero, sí. E ingresó con una norma transitoria que dispone que los recursos adicionales que se disponen para este proyecto de ley, que son de 220 millones, sí, son para el pago de la deuda o de las indemnizaciones de carácter laboral. Nosotros vamos a actualizar el informe financiero en el sentido de el informe del 2013 que tenga fecha de este año, ¿ya? Y eso lo vamos a realizar, entendiendo que es un monto nominal, ¿ya? Porque también tiene
un artículo cuarto vinculado a que cualquier otro gasto se va a generar, o cualquier otro gasto se va a aplicar al Tesoro Público. Bien. Bien, diputado Leonardo Soto. Sí, mire, este proyecto ha tenido 13 años de demora. 13 años, no, del año 2003, 11 años. 11 años de demora. Y cada día que nos demoramos y retardamos decisiones, se va incrementando la deuda y se va incrementando el problema. Yo creo que nuestra labor es facilitar la disolución, y yo le sugeriría, si le parece a la comisión, que pudiéramos votar en general hoy día y comenzáramos a preparar lo que el mismo señor ministro dice, el informe financiero, para después votar en particular y de una vez por todas despacharlo, presidente. Lo que menos podemos ofrecerle a un proyecto de esta naturaleza, con toda la gente que hay detrás, gente que le deben por mucho tiempo, es burocracia y retraso. Ya han tenido mucho. Bien, no sé si la comisión está de acuerdo en votar en general. Estamos de acuerdo. Bien, si no hay oposición, entonces acordamos votar en general. En general. Le voy a ofrecer la palabra antes al representante de la biblioteca del Congreso. Ya le he puesto de la universidad, del diputado ahora. Sí, no, está bien. Presidente, gracias. Sí, quería, porque se preguntó por distintos diputados del tema de la comisión. La verdad es que yo quiero reivindicar, porque sí, es muy importante la labor que hacen estas comisiones académicas. El Diario Oficial publica, claro, en bruto, por así decirlo, las normas, ¿cierto? En el lenguaje técnico, que la verdad es que incluso para los abogados a veces cuesta, ¿cierto? Modifícase, sustituyase. Entonces, los codificadores de estas comisiones lo que hacen es integrar y dar una versión relacionada, integrada, con anotaciones, y eso que pareciera algo muy doméstico, la verdad es que es un trabajo importante. Y a propósito de eso, nosotros en Ley Chile, si ustedes como usuarios ven, también realizamos ese trabajo con un equipo, la verdad que están acá, su jefe de departamento, Alan Guerra, jefe de sección, que es un trabajo muy dedicado, porque no solamente están las relaciones de las normas, las modificaciones, ustedes pueden consultar la historia de la ley, pueden incluso ir a las actas de la ley, la historia de la ley. Entonces, es todo un sistema integrado que requiere un trabajo, la verdad, que sostenido. Ahora, lo que yo digo es que... Muchas gracias. Lo que yo digo es que debería ser más que una comisión, en el fondo, de representantes institucionales, sino que tiene que ser una comisión académica, meramente tal, y que esté radicada en una sola entidad, la gestión integral de la función. Muchas gracias, Diego. Diego, por la explicación. Vamos a someter entonces este proyecto a votación en general. Gracias, señor presidente. Don Gustavo... Ah, no está don Gustavo, obviamente. No está. Don Andrés Lonton. Don Andrés Lonton, a favor. Doña Javiera Morales, a favor. Don Luis Sánchez. A favor, y espero que podamos ver el informe financiero completo de la deuda laboral, porque encuentro que es un escándalo la cantidad de plata que hay que pagar solo por retraso del Estado en liquidar la editorial. A favor. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor también. Señor presidente. Entró don Marcos de la Vaca. Estamos votando en general. Don Marcos, a favor. Don Marcos, entonces, a favor. Y, señor presidente. Sí. Mire, yo creo que es importante que el Ejecutivo nos traiga muy claro respecto de cómo vamos a operar y funcionar en estas tres aristas, en la disolución, respecto de las deudas y particularmente lo que trae el proyecto respecto a los trabajadores y finalmente cómo va a funcionar el sistema de aquí en adelante. Yo sé que el proyecto responde a lo que se presentó el año 2013 y evidentemente hay que actualizarlo, pero creo que es fundamental y necesario avanzar en esta línea, así que voto a favor. A favor. Señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado, señor presidente. Bien, se aprueba entonces en general. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, a la asesora jurídica y también al director de la Biblioteca del Congreso. Vamos a continuar con el orden del día. Plazo para indicaciones. Veamos
que es lo que trae el Ejecutivo de la próxima sesión. Sí. Si les parece, vamos a esperar el documento que nos emita el Ejecutivo, ¿ya? Para, una vez que los conozcamos, vamos a dar plazo para la... que no debería ser más de una semana después de conocido el texto. Sí, no, si le vamos a dar prioridad al proyecto. Bien. Vamos a continuar con la tramitación en general del proyecto refundido de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. No sé si el Ejecutivo nos va a acompañar en esta parte, régimen de nombramiento. Ya. Y mañana vamos a contar con la presidencia del Ejecutivo, ¿cierto? Tenemos dos proyectos, responsabilidad penal adolescente y el cómputo de arresto domiciliario para... Sí, es que estábamos claros, pero vamos a terminar con los temas que... Sí, perfecto, ya, confirmado. Ya. Bien, le ofrezco la palabra a nuestro invitado, el profesor Lovera, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos para que nos dé a conocer su opinión respecto de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramiento. Respecto a la consulta que hace el diputado Benavente, lo que nosotros hemos acordado es tramitar las mociones parlamentarias y terminarlas. Ya así lo hicimos con la propuesta del diputado Ilavaca, del diputado Soto, en fin, hay varias propuestas que se comienzan y se terminan. Entonces ahora estamos terminando con la moción del diputado Longton y del diputado Soto. Sí. Y después vamos la siguiente semana con la suya y creo que no sé cuál se acordó en ese minuto, pero ahí para que tenga paciencia. Bien, entonces le ofrezco la palabra a nuestro invitado, el profesor Lovera, que le damos la bienvenida a nuestra comisión. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a los diputados y las diputadas presentes. Quiero hacer una presentación que básicamente aborda en 3 puntos los proyectos de ley de reforma constitucional que han sido refundidos en la tramitación que usted mencionaba. Y quiero abordar 3 puntos. La razón por la cual este es un proyecto de especial relevancia, la cuestión relativa a la reorganización de del sistema de nombramientos de jueces y juezas. ¿Cuáles son los objetivos que debiese satisfacer un sistema de nombramiento de jueces y juezas? Y una mirada panorámica a los distintos boletines, en donde hay algunos puntos de consenso que me parece importante destacar y algunas objeciones que quizás sería importante que ustedes después consideran si les parece bien para la tramitación de los proyectos, ¿no? Entonces, respecto a la primera cuestión, hay muchos objetivos que la configuración constitucional del Poder Judicial puede perseguir. De todos ellos, hay uno que singulariza la estructuración del Poder Judicial en una democracia respetuosa del Estado de Derecho, que es el resguardo de su independencia. Digo que la singulariza, ¿no?, la configuración del Poder Judicial en la medida que, de no estar garantizada, nadie podría sostener que estamos frente a un tribunal propio de un régimen democrático. Este principio, conforme al cual se estructuran las democracias respetuosas del Estado de Derecho, es crucial para efectos del resguardo de la separación de poderes, ¿no? El profesor Andrés Bordalí acertadamente ha dicho que el Estado de Derecho de las democracias occidentales se construye con 2 poderes de representación popular que tienen la dirección política de la sociedad y un tercer poder, el judicial, que no tiene la conducción política de la sociedad y que debe velar para que los mandatos normativos, las leyes, se cumplan por todos, ciudadanos, poderes y órganos del Estado. Para que esto sea posible, es decir, para que los mandatos normativos, las leyes, se cumplan por todos y todas, es crucial que los jueces y juezas sean independientes. Para que se pueda cumplir la ley, el órgano encargado de adjudicar los conflictos de relevancia o significancia jurídica en una sociedad debe gozar de independencia frente a toda influencia que le impida realizar su función con autonomía. ¿En qué consiste su función? Enhorabuena, esta función está definida en el mismo texto constitucional. El artículo 76 de la Constitución Política de la República dispone que la función jurisdiccional consiste en la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. ¿Frente a quién o quiénes entonces deben ser independientes los jueces y las juezas? Frente a cualquier autoridad que impida o afecte las condiciones que les permitan resolver las causas de conformidad a la ley y nada más que a la ley.
Nada de esto quiere decir, desde luego, que esperamos que jueces y juezas surjan de procesos en los que no interviene persona, institución o grupo alguno. Las instituciones humanas no operan de esta forma. Sí quiere decir, en cambio, que se debe crear las condiciones para que, una vez efectuados los nombramientos, jueces y juezas sean ingratos frente a las entidades que los han nombrado. ¿Cómo se logra esto? En una democracia constitucional, la independencia judicial puede asegurarse de diversas formas, pero una que, como ustedes están analizando, resulta crucial. Se trata de los arreglos institucionales, una de las formas en las que interviene el derecho, que son necesarios para que la judicatura goce de condiciones que le permita resolver, voy a insistir en esto majaderamente, los casos de relevancia jurídica aplicando el derecho y nada más que el derecho. Un ejemplo de este tipo de arreglos institucionales los tenemos ya, ¿no? Lo constituye, por ejemplo, la prohibición que pesa sobre el presidente de la República y el Congreso Nacional, aunque en verdad esta prohibición debe entenderse en sentido más amplio, ¿no? Contra toda autoridad. La prohibición, como digo, de ejercer funciones jurisdiccionales, de abocarse a causas pendientes y de revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Otro ejemplo lo representa la inamovilidad judicial que se dispone en el artículo 80, inciso primero de la Constitución, conforme a la que los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Como se ve, no se trata de desconocer o cerrar los ojos y hacer como si la función jurisdiccional no se realizara en medio de un vaivén de relaciones institucionales y personales. Nada de ello. Se trata, en cambio, de configurar instituciones que, reconociendo el entramado de relaciones, cree condiciones para permitir que los jueces y juezas puedan resolver las causas de conformidad a derecho y nada más que a derecho, es decir, sin ninguna otra consideración. Una última cuestión. Todo esto, que parecen no a veces ser privilegios para los jueces y las juezas, es en verdad, si uno observa con atención, son, digo, arreglos institucionales que se construyen en favor de nosotras las personas. Y es que todo este entramado de arreglos institucionales que apuntan a asegurar la independencia de jueces y juezas son una garantía constitucional para nosotras las personas de que, uno, nadie está sobre la ley, y segundo, de que nuestra libertad no depende de ninguna otra consideración que no sea de las leyes que nosotras y nosotros mismos nos hemos entregado. Respecto a las consideraciones específicas, como ustedes saben, y como es de público conocimiento, durante el último tiempo se han conocido hechos que muestran que los arreglos institucionales que nos hemos dado para efectos de resguardar la independencia judicial no están cumpliendo a cabalidad con su objetivo. Estos hechos son de tal gravedad que este honorable Congreso los ha reprochado con una de las sanciones constitucionales más intensas que tiene entre sus manos, a saber, la acusación constitucional. Esos hechos muestran, me parece, que los arreglos orientados a resguardar la independencia judicial frente a los demás poderes del Estado se encuentran severamente afectados. Una buena noticia, me parece, es que existen herramientas para poder hacer frente a estos problemas de funcionamiento. Ahora bien, y por algo que diré más adelante en esta presentación, no debemos olvidar que frente a la afrenta que ha sufrido la independencia externa del Poder Judicial, esto es respecto a las condiciones de las que debe gozar frente a los demás poderes del Estado para resolver las causas conforme a derecho y nada más que conforme a derecho, existe desde hace un largo tiempo ya, tanto a nivel académico como diría también dentro de un sector extendido del quehacer político y del propio judicial. De hecho, es cosa de echar un vistazo a los distintos proyectos de constitución que se conocieron durante los procesos constituyentes. Como digo, hay un consenso extendido en la academia, en parte importante del quehacer político y judicial, de que también es necesario revisar las condiciones de independencia interna del Poder Judicial. Y es así, entonces, como el Poder Judicial goza o debe gozar, ¿no?, de independencia frente a los demás poderes del Estado, a los que de hecho debe someter al imperio de la ley. Jueces y juezas también deben gozar de independencia frente a sus superiores. Hoy la enorme cantidad de funciones disciplinarias, económicas y directivas que reúne la Corte Suprema crea condiciones para que jueces y juezas inferiores resuelvan las causas de significancia jurídica, tomando en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo las posibilidades de ascenso, que son distintas, insisto, a la sola aplicación del derecho y nada más que al derecho. Por lo tanto, es importante enfatizar que los sucesos recientes que han abierto esta ventana para eventuales reformas no deben hacernos perder de vista otro de los problemas estructurales que acarrea el gobierno judicial de nuestra estructura constitucional, como digo, la relativa a la organización interna del gobierno judicial. Respecto a los objetivos, y quisiera hacer una prevención que luego voy a compartir además con esta comisión. Durante el primer semestre del año 2024 nos reunimos un grupo de académicos y académicas, yo diría, sin temor a equivocarme, ¿no?, transversal, a más no poder. O sea, gente desde todo el espectro político y universitario, que de hecho encabezaron los profesores Rodrigo Correa e Isabela Ninat de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estaba Sebastián Soto, que también fue integrante de la comisión experta conmigo, Enrique Barros, ¿no?, Jorge Correa Sutil, en fin, ¿no?, un grupo transversal de académicos y académicas que
ofrecimos una minuta con algunos objetivos o principios que debiera observar una reforma al sistema de nombramiento judicial. O sea, aparte de lo que voy a exponer enseguida, está basado justamente en esa minuta. El mecanismo de designación de jueces y juezas debe orientarse a cumplir objetivos sustantivos por una parte e institucionales por otra. Desde el punto de vista sustantivo son dos los objetivos principales que deben satisfacerse. En primer lugar, debe garantizar que los tribunales, en especial el máximo tribunal, esté integrado por los jueces y juezas de la más alta calificación técnica. En segundo lugar, debe asegurar que los tribunales, en especial la Corte Suprema, tengan una integración plural. Esto no es un pluralismo político, como mal se podría entender. Se trata, en cambio, de un pluralismo que resulta de reconocer que la interpretación y la aplicación del derecho en casos difíciles no están determinadas exclusivamente por consideraciones técnicas, sino por distintas concepciones del derecho. Dos jueces de la más alta calificación técnica pueden tener, y generalmente tienen, una discrepancia razonable sobre lo que el derecho exige en un caso en particular. Es importante que esas distintas concepciones del derecho estén también representadas, en especial tratándose de la Corte Suprema, cuya principal función es o debiera ser la de unificar la jurisprudencia. Pues de este modo resulta más probable que dicha jurisprudencia se haga cargo de todas las consideraciones pertinentes y resulte más persuasiva. Si ustedes revisan la experiencia comparada, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Nombramientos Judiciales del Reino Unido, el pluralismo en la composición de los tribunales es un criterio que esa comisión justamente debe observar. Como digo, no se trata de un pluralismo político, sino que se trata de una forma de reconocer que hay distintas formas de acercarse a la interpretación del derecho. Para conseguir estos objetivos es necesario que los nombramientos intervengan personas e instituciones que sigan métodos que aseguren evaluar las capacidades de interpretación y aplicación del derecho en casos concretos y para identificar distintas, como digo, concepciones del derecho. Desde el punto de vista institucional, también es posible identificar, entre varios otros, dos objetivos principalmente, que solamente voy a enunciar brevemente porque de hecho los proyectos los abordan casi transversalmente. Por una parte, es importante que el procedimiento de designación favorezca el flujo de información hacia los órganos de nombramiento de las capacidades técnicas y virtudes morales de los candidatos con transparencia y equidad entre los postulantes. Por último, el mecanismo debe garantizar que el procedimiento garantice, valga la redundancia, un examen profundo de los candidatos y que todos los órganos que intervengan en los nombramientos procedan deliberadamente y estén dotados de suficiente autonomía. Esto en parte por lo dicho al principio. No hay posibilidad de salvaguardar la independencia del Poder Judicial si no es rodeándolo de las suficientes garantías institucionales que hagan posible que jueces y juezas apliquen el derecho y nada más que el derecho. Quiero terminar presentando dos comentarios generales, la cuestión relativa, como digo, a los consensos y algunos disensos y críticas que uno puede observar en los boletines. Revisados los boletines que se han refundido en la tramitación de la que ustedes hoy conocen, es posible identificar una serie, como digo, de consensos que parecen adecuados, es decir, que están bien orientados para satisfacer los dos objetivos arriba enunciados, como dije, capacidad técnica y pluralismo en la composición de los tribunales. Como digo, se trata de consensos que es posible identificar en la medida de los proyectos, en la media de los proyectos, aunque algunos de ellos no lo regulen necesariamente de esta forma. Todas las regulaciones variopintas que ofrecen los distintos boletines, sin embargo, y aprovecho de adelantar esta opinión, descansan en dos principios fundamentales. Primero, en la necesidad de fortalecer la independencia externa del Poder Judicial, cuidando no conferir a intereses ajenos a los disciplinares un rol demasiado protagónico. Y segundo, aunque en esto hay algunas excepciones puntuales, la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las demás funciones administrativas, correccionales y directivas, lo que es crítico tratándose de la Corte Suprema y de las posibilidades de fortalecer la independencia interna de jueces y juezas. Esto último es algo que la misma Corte Suprema ha, aceptado y ha venido exponiendo. En los procesos constituyentes, tanto en el caso de la Convención como en el caso de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, la excelentísima Corte Suprema cada vez que presentó estuvo de acuerdo con separar las funciones jurisdiccionales del otro tipo de funciones que tiene, de modo tal que la Corte Suprema se dedique a juzgar, nada más que a juzgar y a unificar la jurisprudencia. En cuanto a los consensos, es posible identificar lo siguiente. Uno, hay aparentemente un consenso en torno a la idea de contar con un órgano especializado en materia de nombramientos judiciales. Es decir, existe un consenso en que tratándose de los nombramientos debe existir un órgano especializado que encare tal tarea. Con atribuciones más o menos intensas, se trata, siguiendo uno de los principios fundamentales arriba identificado, de un órgano distinto a los tribunales, aunque, como diré enseguida, que cuenta con la intervención de jueces y juezas, a veces con mayor intensidad, a veces con menos intensidad. Segunda cuestión, hay también, en efecto, un segundo consenso que dice relación con el énfasis en el carácter técnico que deben observar estos órganos. Hay un consenso en que los nombramientos de jueces y juezas deben responder primordialmente a criterios de suficiencia técnica e intachable comportamiento previo.
Es por ello que me parece deben desecharse todas aquellas propuestas en las que las ternas o las quinas deben conformarse reservando escaños para las mayores antigüedades, pues están basadas en concepciones, yo diría, premodernas de la administración de justicia. Tercera cuestión, presencia del criterio político al que hacía alusión antes, aunque de manera quizás algo más velada. Porque existe aparentemente también un consenso, tal y como ocurre en prácticamente toda la experiencia comparada, en que no es posible prescindir de alguna forma de criterio político, aunque insisto en esto, no se trata de un criterio político partidista, por decirlo de alguna forma, sino de distintas aproximaciones a la interpretación del derecho. Y esto es lo que explica, a grosso modo, que más allá de las diferentes relaciones propuestas, en casi todas ellas el órgano especializado esté compuesto por jueces y juezas, ojalá en un número mayoritario, pero también con integrantes en cuya designación intervienen los demás poderes del Estado. Todo lo anterior tratándose de los integrantes ajenos al Poder Judicial, obviamente arranca también con la intervención de distintas entidades que abren concursos públicos destinados a satisfacer la presentación de candidaturas con transparencia y equidad. Pero además, como digo, la correcta observancia del criterio político muestra que en la mayoría de los boletines, mientras más nos acercamos a los tribunales superiores de justicia, mayor es la necesidad de contar con alguna forma de sanción política de sus integrantes. De nuevo, si ustedes observan la experiencia comparada, quizás Estados Unidos es la única excepción donde los jueces y juezas de la Corte Suprema, los jueces y juezas de las Cortes de Circuito y los jueces y juezas de las Cortes de Distritos, todos son electos exactamente de la misma forma, presidente que propone al Senado y Senado que ratifica las designaciones, ¿no? Pero en el resto de la experiencia comparada, todos los sistemas de designación de jueces y juezas, ¿no?, muestran que mientras más nos acercamos a los tribunales superiores de justicia, mayor es la necesidad, como digo, de observar este criterio de pluralismo político, esto es, como digo, la necesidad de atender a que es necesario contar con jueces y juezas que tengan distintas miradas del derecho presentes en los órganos de unificación de jurisprudencia. Por último, para terminar, quiero ofrecer algunas críticas o algunos vacíos que quizás es posible identificar en los proyectos. Todos los proyectos, a pesar de que yo tiendo a ver en ellos un principio solapado de compromiso con lo que he denominado a tientas el factor político, colocan muchas veces un énfasis algo unidimensional, algo unilateral en la calificación técnica de jueces y juezas, como si fuese posible prescindir absolutamente del criterio político. Cuestión que no va a pasar, pongamos las palabras, creo yo, que pongamos en cualquiera de los sistemas de nombramientos. Como yo mismo he dicho, esto es crucial, pero no es suficiente. Un adecuado poder judicial, sobre todo en contexto de sociedades diversas como la nuestra, no debe descuidar la composición plural. Por cierto, ese pluralismo en la composición se puede complementar, enhorabuena, con criterios que ayuden a dotar al Poder Judicial de mayor pluralismo, no solo en la cuestión relativa a la interpretación del derecho, sino también en su integración, por ejemplo, como hay en varios de los proyectos en materia de género, territorial y otros criterios que también pueden ayudar a tener, como digo, un órgano judicial de unificación de jurisprudencia más plural y cuyas decisiones, por lo tanto, pasen por un sedazo y filtro más intenso y, por lo tanto, sean finalmente más persuasivas para la ciudadanía y para la comunidad política. Segunda cuestión, hay algunos proyectos donde se tiende a colocar en manos de un mismo órgano un conjunto de atribuciones que parece bien dejar en manos diversas, ¿no? En efecto, son varios los aspectos que se encuentran involucrados en el denominado gobierno judicial, a saber, nombramientos, régimen disciplinario, formación y administración de los recursos del Poder Judicial. Parece haber relativo acuerdo, aunque esto es algo que ustedes decidirán, en que tanto la formación como la administración de los recursos del Poder Judicial se encuentran hoy en manos de instituciones, la Academia Judicial en el primer caso y la Corporación Administrativa del Poder Judicial de otra, que gozan de relativa buena salud. Si bien es cierto que algunas de sus regulaciones y manifestaciones institucionales podrían revisarse, no parece haber allí precisamente una urgencia. De hecho, en los procesos constituyentes, de hecho en el caso del último, una propuesta que empujó con bastante fuerza el entonces comisionado, exministro y senador Hernán Larraín, y también mi compañera que veo que ingresó hace poco, Leslie Sánchez, tanto la Academia Judicial como la Corporación Administrativa del Poder Judicial recibían reconocimiento a nivel constitucional con alguna modificación en su integración, pero básicamente las dejaba tal como están, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Cosa distinta, en cambio, lo que acontece con el sistema de nombramientos y con el régimen disciplinario, incluido el órgano a cargo de aplicar las sanciones. Tercera cuestión, en el caso de la comisión experta, pero también en el caso de una variopinta doctrina, la atribución para los nombramientos debiera estar separada de la disciplinar. Es decir, mientras el régimen disciplinario, incluido el órgano que debe aplicar las sanciones, el que no puede ser otro que un tribunal, aun cuando sea un órgano jurisdiccional conformado ad hoc, requiere de una profunda revisión. Y ello no quiere decir entonces que deba estar en manos del mismo órgano que se encargará de sus nombramientos. Quiero insistir en este punto.
Que las funciones de nombramiento y las disciplinarias deban estar separadas no quiere decir que no se deba mirar más allá, y esta ventana de oportunidades para la reforma, en consecuencia, debe permitirles abordar diferentes aspectos relativos al denominado gobierno judicial, lo que importa además incluir, en el caso del sistema de nombramientos, el de todos los jueces y juezas del Poder Judicial, sin quedarnos detenidos únicamente en el caso de los ministros y ministras de los tribunales superiores de justicia. Desde luego, en ese aspecto, el boletín número 17.193 es el más comprensivo, que ofrece, de hecho también, cuestión que parece urgente, un régimen de regulación constitucional de los conflictos de interés y falta de transparencia. Cuarta cuestión, es importante revisar la persistencia de la Corte Suprema. Yo sé que es difícil muchas veces desapegarse de lo que parece ser una tradición, pero en algunos proyectos se la sigue asumiendo como el órgano mejor capacitado para gobernar el sistema de nombramientos, manteniendo su atribución para conformar nóminas de jueces o, en cualquier caso, reservándose muchas veces la presidencia de los órganos técnicos o, en cualquier caso, entregándole un rol demasiado protagónico. Me parece que si lo que queremos hacer, en sintonía con lo que la misma Corte Suprema ha expresado, es dejar en manos de la Corte solo sus atribuciones jurisdiccionales, de modo de ir haciendo cada vez más posible que juzgue y solo juzgue y ordene la jurisprudencia, se incurriría en un grave error, una suerte de paradoja, por decirlo de alguna forma, seguir reservándole a la Corte Suprema, como digo, roles demasiado protagónicos. Debemos, en definitiva, evitar lo que, si me permiten la expresión, evitar el gatopardismo institucional, ¿no? Asignándole, como digo, a la Corte demasiada presencia en los órganos técnicos de nombramientos. Por ello, de disponerse un órgano especializado para los nombramientos judiciales, que es, me parece, hacia donde se mueven los proyectos en general, no existen en principio razones que excluyan a la excelentísima Corte Suprema de su órbita. Es cierto, como he señalado antes, que por las especiales funciones que desempeña la Corte, especialmente la unificación de jurisprudencia, pero no por su jerarquía, debemos cuidar que en su integración se reciba una adecuada atención a lo que he llamado antes el factor político. Pero en un régimen presidencial, y lo hemos defendido con fuerza los dos procesos a ese tipo de régimen, ese factor se expresa en la voz de la presidencia. Eso sí, contorneada, espero no ahora, por este eventual órgano especializado que presentaría las ternas o quinas, según fuera el caso para el presidente. Por último, con esto termino, señor presidente, por su intermedio. Finalmente, en varios de los proyectos se mantiene la intervención del Senado, debiendo, ocupo la redacción del boletín 17.193, prestar su acuerdo por 2/3 de sus miembros en ejercicio para la designación de los integrantes de los tribunales superiores de justicia. Por cierto, es una cosa la viabilidad de la reforma que hace que probablemente remover al Senado, ¿no?, sea una cuestión que coloca en jaque la viabilidad política, pero no es lo que a mí me corresponde presentar acá, sino que más bien las cuestiones de carácter técnico. Sobre esto quiero ofrecer 3 reflexiones finales. En la experiencia comparada, allí donde interviene el Senado, no lo hace sobre la base de un quórum tan demandante. Nuestra experiencia, además, parece mostrar que dicho quórum, los 2/3, antes de servir como una base de acuerdos transversales, que es lo que la justificación, ¿no?, que usualmente se suele escuchar, ha permitido, en cambio, en verdad, a ciertas minorías vetar el nombramiento de jueces y juezas con impecables calificaciones o credenciales disciplinarias, ¿no? En segundo lugar, el elevadísimo quórum parece no conciliarse con la necesidad de fortalecer la independencia externa del Poder Judicial. En efecto, los hechos conocidos recientemente, pero no solo ellos, muestran que la intervención del Senado gatilla la necesidad de que el candidato o la candidata deba trabar conversaciones con quienes deberán luego, ¿no?, de persistir en esta idea, prestar su acuerdo al presidente. ¿Qué posibilidades tenemos de evitar el tráfico de influencias si el modelo coloca al eventual candidato en la posición de tener que hacerse conocido frente al Senado? Los jueces y juezas, y eso es bueno, ¿no?, en una democracia no son las estrellas, ¿no?, y esperamos que solamente hablen a través de sus sentencias. Finalmente, en algún proyecto, tal es el caso del boletín 17.150, se insinúa el tránsito de un modelo de órgano especializado en las designaciones judiciales, pero cuya composición pasa en parte importante, si es que no íntegramente, por manos del mismo Senado. Si el Senado, y con esto termino, como otros órganos del Estado, poseen atribuciones que le permite incidir en la composición del órgano especializado, no se ve razón para luego entregarle la facultad de tener que consentir frente a la decisión presidencial. Quiero agregar una última consideración. Insisto, durante el primer semestre se reunió un grupo transversal con integrantes de la academia y la práctica judicial, en la que concurrieron una diversidad de miradas políticas y acercamientos al derecho. Ese grupo no mantuvo la necesidad de contar con el consentimiento del Senado. En cambio, sugirió, a propósito de la conformación de lo que se denominó entonces la Comisión de Nombramientos, incluir a la Comisión de Constitución del Senado como una entidad con alguna atribución para designar algunos de sus miembros, lo que yo diría, de hecho, no es nada de poco.
Es cuanto puedo informar, señor presidente. Voy a acompañar esta minuta y también la minuta a la que hice mención antes de este grupo transversal de personas que nos reunimos por iniciativa propia durante el primer semestre de este año. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales. Le agradecemos mucho su exposición y también los antecedentes que va a dejar para conocimiento de esta comisión a propósito del proyecto de reforma del régimen de nombramiento de ministros de Corte. No sé si hay alguna consulta por parte de las señoras y señores diputados. ¿Algún comentario del Ejecutivo? Diputada Javiera Morales, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la intervención. Y quisiera hacerle algunas preguntas al académico, dado sobre todo que la última sesión estuvimos justamente discutiendo sobre la pertinencia de mantener la figura del Senado en el proceso de nombramiento. Y ahí los académicos que estuvieron con nosotros nos señalaron que justamente, dada la tradición del freno de contrapeso que implica en la intervención del Senado, se podía crear figuras alternativas. Y en eso nos propusieron, por ejemplo, que fuese el Senado, recuérdenme si me equivoco, quien aprobara la terna antes. Y de alguna manera sí evitó, a ver, recuérdame, Leo, esa era una, creo que esa era la propuesta, que aprobara la terna que presentara el Consejo de Selección o de Nombramiento. Y quisiera saber cuál es la opinión del profesor. Muchas gracias. Bien, diputado Leonardo Soto, le ofrezco la palabra. Bueno, agradecer la presentación de constitucionalista Domingo Lovera, porque además recoge varias iniciativas que surgieron en el marco de las últimas convenciones constitucionales y también de grupos de trabajo específicos. Va a ser bien importante la minuta que nos pueda dejar también, y le agradecemos. Respecto de la participación del Senado en la designación de jueces de las Cortes Superiores de Justicia y la Corte Suprema, usted es partidario de mantenerlo porque es inevitable que los jueces tengan una mirada política sobre la sociedad, una política no partidista, sino más bien en punto liberal versus conservador, tradiciones versus cambios, etcétera. En eso yo lo entiendo. Y tiendo a compartirlo, pero también hay una dificultad que hoy día ha hecho crisis, porque hoy día estamos haciendo este cambio constitucional por la crisis que hay, por la excesiva influencia o la mala influencia o la incorrecta influencia que algunos senadores o el Ejecutivo del gobierno anterior determinó en el nombramiento de jueces externos que venían de fuera de la Corte Suprema. Y buscando algún cambio que diluya en cierta manera la excesiva influencia negativa, estoy pensando en reducir los quórum ante las propuestas que haga el presidente de la República. Si una propuesta no se alcanzan 2/3, en la siguiente propuesta puede rebajarse a 3/5, a 4/7, de tal manera de que pueda actuar como un elemento que favorezca que existan acuerdos y no que haya un bloqueo indefinido permanente. Algunos colegas a lo mejor van a hacer otras propuestas en términos de silencios positivos, también puede ser. Y también estaba pensando que si el problema es que son pocos senadores los que resuelven esto, 50 senadores, podría también votarse estos temas, incluyendo a todos los parlamentarios, es decir, todos los diputados y diputadas y todos los senadores y senadoras, con lo cual la influencia de 1, 2 o 3 senadores ya no tiene el impacto en la decisión, porque ya no participan solo 50 o un cierto grupo de dirigentes de ellos, sino 255. Se hace ahora en 205, ahí está, ¿verdad? Somos malos en matemáticas. Se hace ahora, a propósito de los integrantes del INDH, entiendo que participan, pero en etapas sucesivas. No es algo tan extraño lo que estoy planteando. Y por último, este proyecto plantea la eliminación de los abogados integrantes de las Cortes, por las razones que no las vamos a repetir acá, pero sin embargo es de la idea de mantener la existencia de ministros de la Corte Suprema que provengan de fuera de la carrera judicial, que se integren ya a edad avanzada en algunos de ellos,
a la Corte Suprema, pero de manera indefinida. Yo creo que las mismas razones que hay para excluir a los abogados integrantes también están para excluir a estos ministros que vienen desde afuera de la carrera judicial. Bien, muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Benavente, les pido ser más precisos en las preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Solo una duda al profesor Lovera, solo para que me ratifique, pero me pareció que usted está de acuerdo en que este órgano de nombramientos se dedique solo exclusivamente a este objeto, que sea objeto único, porque me pareció, solamente para que me ratifique eso, y yo creo que hay un consenso básico en ir dejando atrás alguna propuesta de un gran órgano que se dedique a los nombramientos, evalúe a los jueces, etcétera, administre los recursos, etcétera. Yo creo que eso ya va quedando atrás de manera definitiva, me parece. Eso solamente. Gracias, diputado Benavente. Diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Que ahora Para me acordé terminar cuál fue la otra pregunta. propuesta. Estaba efectivamente disminuir los quórum y lo otro era regular de mejor manera el proceso ante la Comisión de Constitución del Senado. Esas eran las propuestas que nos hacían los académicos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bien, si me permiten, no sé, ¿el Ejecutivo quiere señalar algo? No. Sí, es que estamos a 4 minutos del cierre. Le voy a pedir a la comisión 5 minutos extra, por favor, de extensión. Bien. Señor Lovera, le ofrezco la palabra, profesor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo sé que en esto no hay ninguna fórmula mágica, de modo tal que voy a ir en honor al tiempo algo rápido por algunas de las distintas propuestas. Yo creo que se puede agrupar una primera respuesta relativa a la cuestión de la disminución de quórums. Y ahí también creo que hay, yo diría particularmente por las experiencias constituyentes, pero quiero descansar en las palabras de mi colega hoy día en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Mauricio Duche. Quiero insistir en esto. Si uno mira la experiencia comparada, tratándose de órganos de la judicatura, o sea, del Poder Judicial, no necesariamente con atribuciones constitucionales, de nuevo la excepción es la Corte Suprema de los Estados Unidos, el quórum de ratificación de jueces y juezas cuando interviene el Congreso son quórums de mayoría simple o mayoría absoluta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en Chile nos acostumbramos a la cuestión de los superquórums, que enhorabuena también hemos ido dejando atrás en virtud de las reformas constitucionales de año 2022 y 2023, pero yo creo que hay ahí efectivamente un buen paso para ir desbloqueando algunas de las propuestas que están aquí. Mi propia opinión es que yo creo que no hay razones que justifiquen técnicas, ¿no?, la presencia del Senado. Si la razón por la que el Senado hoy día está presente en la designación o de esas razones históricas y de tradición, por cierto, de viabilidad política, eso hay que reconocerlo, el Senado es el que va a recibir después estos proyectos y los va a votar, pero desde el punto de vista técnico creo yo que exponemos, insisto, a los candidatos y candidatas a tener que comenzar a entablar esas conversaciones con el Senado para finalmente hacerse conocidos, y esto abre espacios para que esa conversación pueda implicar eventualmente alguna forma de mal uso de ese espacio de conversación. O sea, que no sea solamente para hacerse conocidos, sino que estos como los que hemos conocido recientemente. Todas las propuestas están en la propuesta de gobierno, como también en algunas otras volantines más, y estaba también de hecho en la comisión experta, que importen buscar mecanismos de destrabar los bloqueos a nivel de Congreso también me parecen razonables. O silencios positivos, o la disminución de quórums en la segunda votación, o la necesidad de tener que optar por algunos. De hecho, el mismo grupo que yo hacía mención propuso que la terna fuera boquina, según sea el caso, jerarquizada a la Presidencia de la República, que la Presidencia de la República no contara con más que con un plazo de 5 días, porque esto justamente disminuye la ventana para el tráfico de influencias para elegir dentro de los jueces y juezas que le ofrezca, ¿no?, este órgano técnico, y transcurrido ese plazo, bueno, prima el orden jerárquico que la Comisión de Nombramientos designó. Por su intermedio, presidente, a propósito de lo que planteaba el diputado Soto, yo entiendo la necesidad, y yo siempre la he defendido, ¿no?, de que el Congreso Nacional, a través de cualquiera de sus cámaras, intervenga en designaciones, y me parece a mí que, de nuevo, por razones históricas, siempre la Cámara de Diputados y Diputadas ha estado en posición desmejorada frente al Senado. Pero tengo dudas de si que vamos a poner los esfuerzos en crear un órgano especializado y técnico, ¿no?, en la designación o nombramientos judiciales, tengamos que necesariamente luego de su intervención colocar una segunda etapa que consiste en la intervención del Congreso y una tercera que consiste en la participación de la Presidencia de la República, ¿no? Yo diría,
tenemos espacio en la composición del órgano técnico especializado de nombramientos para que allí intervengan las distintas cámaras en designaciones, ¿no? Que intervenga la Judicatura, que intervenga el Congreso Nacional o cualquiera de sus cámaras, que intervenga la Presidencia de la República y que conformemos entonces una comisión de nombramientos plural que luego se encargue a través de una secretaría técnica de tratar de lograr de la mejor forma posible que lleguen los y las mejores candidatas a la elección. Un par de cositas que mencionó por su intermedio, diputado Soto, que estoy aquí tengo alguna diferencia. Estoy completamente de acuerdo con la eliminación de los abogados integrantes, es una figura completamente anómala. O sea, abogados que se sientan en, digámoslo así, el estrado y que al mismo tiempo mantienen causas vigentes, ¿no?, frente a los colegas transitorios que también tienen que resolver esas mismas causas. Pero en el caso de los abogados externos o extraños, como digo, debatíamos en algún proceso a la administración de justicia, bueno, la introducción de los abogados externos al Poder Judicial obedece a consideraciones históricas particulares, ¿no? El año 1997, a propósito justamente de la idea de refrescar, pero ahí sí, políticamente, la composición de la Corte Suprema. Ahora, yo creo que hay buenas razones para mantener abogados externos al Poder Judicial, en algunas experiencias, de hecho la misma norteamericana, muchos de ellos provienen desde fuera de la profesión judicial, pero por razones justamente de airear, por decirlo de alguna forma, dotarle de mayor frescura, ¿no?, al Poder Judicial, que también necesita sus contrapesos, es decir, que no sea un órgano que se autogenera, y es la razón, paso al punto que planteaba por su intermedio presidente el diputado Benavente, que comparto. O sea, parece haber hoy día un consenso, a pesar de que la experiencia comparada en esto es disímil, ¿no?, pero de que un gran órgano que concentre todas las atribuciones relativas al gobierno judicial, parece que nuestra misma experiencia reciente de los dos procesos la ha dejado de lado, y yo insisto que hay un énfasis que hay que colocar tanto en el sistema de nombramientos como en el régimen disciplinario, ¿no? Esos son dos órganos que deben estar separados. El segundo, principalmente el disciplinario, debe estar solamente en manos de jueces y jueces profesionales que no puedan ejercer funciones jurisdiccionales mientras están integrando o con posibilidades de integrar, según como ustedes lo definan, ese órgano de adjudicación disciplinar, y otro es el órgano de carácter disciplinario, ¿no? Eso es lo que tengo por responder, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Lovera, quien ha participado gentilmente en la discusión de este proyecto de reforma de régimen de nombramientos, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Perdón, Presidente, diputado Soto. Solicitar que invitemos a dos constitucionalistas a este proyecto, Javier Couso y Tomás Jordán, que entiendo que Tomás Jordán ya fue objeto de un acuerdo anterior, pero como hay disposición a hacer propuesta, ese me lo puesto. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Se acuerda? ¿Tenemos quórum? Sí. ¿Se acuerda la invitación entonces a los respectivos profesores? Sí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.